Crear un RAE, guía para el profesor. En esta infografía veremos qué es un RAE y cómo es que podemos aprovechar este recurso de manera práctica en nuestras asignaturas. Entonces, como lo indica la infografía, los resultados de aprendizaje esperados son enunciados sobre lo que se espera que un estudiante sea capaz de hacer y comprender una vez termine el proceso de aprendizaje. Los RAE se caracterizan por que deben ser claros, deben utilizar un solo verbo que les da inicio, deben ser medibles, deben estar enfocados a la acción que el estudiante toma para realizar su proceso de aprendizaje. El RAE tiene 3 componentes, aunque algunos autores también utilizan 4. El primero es el verbo, que define el nivel. Luego viene el complemento del verbo y en tercer lugar el contexto en el que se ejecuta la acción. Algunos ubican también en cuarto lugar el nivel. El nivel define efectivamente que la acción del verbo que se realiza de acuerdo con la taxonomía de Bloom. Ahora, consejo: las taxonomías determinan a qué nivel se quiere llegar con el curso o con la asignatura. El verbo que utilicemos será fundamental para definir el nivel de aprendizaje que se quiere alcanzar con el estudiante. Pasemos ahora al segundo tema. Vamos a analizar el ejemplo de un RAE, que no es un RAE y que sí es un RAE. En el caso de lo que no es un RAE, dice: los estudiantes que participan en los seminarios de escritura crítica escribirán 2 ensayos sobre habilidades de pensamiento crítico. Aquí hay algunos inconvenientes con esta formulación, porque como notamos, se trata más de una actividad que se está presentando, no de un resultado de aprendizaje esperado. Es decir, ¿cómo podemos identificar ello? Porque se está solicitando que escriban. El verbo de escribir efectivamente no está determinando un nivel de complejidad, digamos, significativo. Y si bien el resultado de aprendizaje está centrado en el estudiante, la escritura de 2 ensayos es más una actividad que realmente un proceso de profundo de comprensión que se involucra. Ahora miremos si es un RAE. Dice: compone ensayos argumentativos y críticos relacionados con su contexto de vida. Componer ensayos implica que yo ya estoy poniendo una acción, digamos con un verbo que es importante, que está determinando que cuando yo hago una composición es porque comprendo efectivamente cuál es esa figura literaria que es el ensayo y cómo es que ese ensayo es argumentativo y es crítico, unas habilidades que son fundamentales dentro de esa composición, y cómo además esa composición está relacionada con el contexto de vida del estudiante. Esto, digamos, nos presenta una variación en el RAE frente a la anterior iteración, que establece una acción mucho más precisa, mucho más específica en términos de lo que se puede lograr, de lo que se va a lograr, y marcada por un verbo, digamos, que tiene mucha mayor complejidad, que está ubicado en el 5º o 6º nivel, digamos, cuando ya se pasan a procesos analíticos y creativos. Ahora, algunas preguntas para evaluar el RAE formulado. En primer lugar, ¿me he centrado en lo que el estudiante debe demostrar y no en lo que enseñaré como docente? Esta pregunta es fundamental, puesto que los resultados de aprendizaje esperados efectivamente están centrados en el estudiante y no en el contenido que el profesor comparte. ¿Sus resultados están midiendo algo útil y significativo? ¿El resultado es medible? Es decir, ¿en qué medida aquello que estamos formulando es útil y significativo para las competencias que están en juego en ese espacio académico? Por ejemplo, en el caso que estamos analizando, la composición de ensayos argumentativos y críticas relacionados con su contexto de vida, ¿mide algo útil y significativo? Por supuesto,
porque estamos analizando esa capacidad del estudiante para utilizar la argumentación y la crítica como elementos fundamentales para la composición de textos literarios, específicamente de ensayos, y además que estén relacionados con su contexto de vida. Ahora analicemos otra pregunta. ¿Utilicé un lenguaje claro al redactar cada resultado de aprendizaje? Es decir, ¿el lenguaje que estamos utilizando es claro para el estudiante para que comprenda cuáles serán las reglas de juego que se estarán aplicando a lo largo del semestre o del periodo académico en la asignatura y que permitan que entienda claramente qué es lo que va a aprender? Ese es uno de los propósitos fundamentales a la hora de trabajar con RAE. Y finalmente, evite verbos muy ambiguos como saber, conocer, comprender, aprender, familiarizarse con, estar consciente de. Y es que estos verbos, si bien son importantes, no marcan la acción de una manera tan específica. Por ejemplo, saber se utiliza en las competencias como un componente fundamental, pero es mucho más difícil de medir, de evaluar de manera precisa, de manera específica, porque digamos se pueden conocer, se pueden comprender algunos elementos, pero eso no necesariamente implica que yo haga una composición o una creación. En este sentido, tengamos en cuenta todos estos elementos a la hora de realizar un resultado de aprendizaje esperado, elementos que seguramente ayudarán a que realicemos un proceso mucho más preciso con nuestros estudiantes.